Causa número 3, expediente 9-2020, proceso de inconstitucionalidad. La parte demandante es el Colegio de Psicólogos del Perú contra el Congreso de la República, impugnando la ley 30.947, Ley de Salud Mental. Autorizado a informar por la parte demandada, en representación del Congreso de la República, el doctor Juan Carlos Prado Herrera. A ver, pueden retirar esa diapositiva porque no se ajusta al caso. Ya, estamos en la causa 9 del año 2020. Va a informar el abogado Prado Herrera. Le escuchamos 10 minutos. Muchísimas gracias, señorita presidenta del Tribunal Constitucional, señores magistrados, muy buenos días. En representación del Congreso de la República, hacemos uso de la palabra para ejercer la defensa de la Ley 30.947, Ley de Salud Mental. La parte demandante ha cuestionado los artículos 7, 9, 17, 24, 25 y 26 de esta ley, señalando que se vulnera presuntamente el artículo 7 de la Constitución, así como los artículos 22, 23 y 26. Así, en lo que se refiere al artículo 7 de esta Ley de Salud Mental, que se refiere al capítulo de Derechos en Salud Mental, señala la parte demandante que ésta no contempla lo que es el diagnóstico y tratamiento, y que por ello deja de lado parte importante de las acciones para la protección y defensa de la salud. Y que por eso se vulneraría presuntamente el artículo 7 de la Constitución. Cabe señalar que esta interpretación de la parte demandante se apoya en una lectura incompleta, aislada de la ley. Si uno revisa el capítulo 2 de la Ley de Salud Mental, referido a los derechos en salud mental, y revisa los artículos 8, 9, 10 y 11, o sea, los artículos siguientes, que forman parte de todo este capítulo de derechos en salud mental, se hace mención expresa en su texto al diagnóstico y tratamiento. Sí se incluye el diagnóstico y tratamiento. Así, por ejemplo, el artículo 8 menciona, en el numeral 8.1, que los servicios de salud incluyen el diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación e inserción social. Asimismo, el artículo 9, referido a los derechos en el ámbito de los servicios de salud mental, menciona en sus incisos 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14 y 18 el diagnóstico y tratamiento. Finalmente, el artículo 20 del capítulo 5, referido a la atención en salud mental, hace mención a que la atención especializada incluye el diagnóstico diferencial, el tratamiento psicofarmacológico especializado, psicoterapias, hospitalización total y parcial y rehabilitación centrada en la comunidad. De otro lado, la parte demandante intuición. De otro lado, la parte demandante impugna el artículo 9 de la Ley de Salud Mental. Este artículo se refiere al derecho en el ámbito, a los derechos en el ámbito de los servicios de salud mental. Y puntualmente cuestiona los artículos, los incisos 4 y 14 de este artículo 9, y cuestiona también el artículo 26 bajo la misma argumentación. Es decir, señala que se está dejando de lado, en esta ley, las atenciones psicoterapéuticas para preponderar el uso de medicamentos, y que esto, una vez más, estaría vulnerando el artículo 7 de la Constitución, referido al derecho a la protección de la salud de las personas. Pues bien, una vez más, es una afirmación errónea de la parte demandante. Si uno revisa la ley, esta ley, en su primera disposición modificatoria complementaria, modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, que establece lo siguiente: en la atención de salud mental, señala el artículo 11, se considera lo siguiente: la atención de la salud mental se realiza en el marco de un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, participativo, descentralizado e intersectorial. Estamos hablando, y quisiera, señora presidenta, señora magistrados, que tomen en consideración que a lo largo del texto de la ley se hace mucho énfasis en el enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, de los problemas de salud mental y cómo se realizan estas intervenciones. Es decir, participa más de una disciplina, no solamente los profesionales de la medicina, sino también de la psicología, del trabajo social, de la enfermería y otras profesiones según las necesidades del caso. El artículo 20
puntualmente del inciso 14 de esta ley, establece expresamente que la atención especializada integral incluye el diagnóstico diferencial, el tratamiento psicofarmacológico especializado, psicoterapias, hospitalización total y parcial y rehabilitación centrada en la comunidad. Es decir, se menciona, se incluye expresamente las psicoterapias. No se está preponderando en ningún momento el uso de medicamentos. Es el derecho de la persona que tenga un problema de salud mental a contar con el acceso al tratamiento de mayor eficacia y en forma oportuna. De esa manera también se rebate y se desvirtúa la alegación de la parte demandante. De otro lado, sostienen los demandantes que el artículo 17 de la ley, que se refiere a la prevención de los problemas en salud mental, vulnera el artículo 22 de la Constitución referido al derecho de las personas al trabajo. ¿Por qué? Señala la parte demandante que en su inciso 1 de este artículo 17 se ha omitido establecer o precisar cuál va a ser el profesional de la salud que debe estar a cargo del monitoreo e identificación de los factores de riesgo de la comunidad. Y eso afecta, según ellos, el trabajo del profesional psicólogo. A ver, para responder a esta pregunta debemos tomar en cuenta lo que hemos mencionado, que esta ley a lo largo de su texto tiene o pone énfasis en un enfoque multidisciplinario. El artículo 5 de la ley, cuando habla de lo que se concibe como una intervención en salud mental, lo señala claramente. Una intervención en salud mental es toda acción incluida, la de la medicina, pero también de las profesiones relacionadas a la psicología, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otras según corresponda. Y esta serie de participación de profesionales se realiza a través de acciones que tienen diversos caracteres. Carácter promocional, preventivo, terapéutico, de rehabilitación y de reinserción social. Es decir, en todo este despliegue de acciones para la protección y la defensa de la salud mental participan una serie de profesionales. No se está excluyendo ni privilegiando la participación de uno por encima de otro. Es un equipo el que trabaja. El artículo 17 del reglamento de esta ley, que es el Decreto Supremo 007-2020 de Salud, establece que las intervenciones en salud mental son intervenciones profesionales, cuáles son la prescripción médica de psicofármacos, consejería, psicoeducación, psicoterapias e intervenciones psicoterapéuticas individuales o familiares basadas en diversos enfoques. Lo que debe quedar claro, señora presidenta, señores magistrados, es que no se está en esta labor preventiva, que se trata del monitoreo e identificación de factores de riesgo en la comunidad sobre problemas de salud mental, no se está excluyendo la labor del profesional psicólogo, sino se está incluyendo la participación de todos los profesionales que son especializados en la materia. Finalmente, para cerrar la presente exposición, la parte demandante cuestiona el artículo 24 y el artículo 25 de esta ley, que hace referencia a la competencia para el diagnóstico. Señala que en esta competencia para el diagnóstico se le deja en manos del profesional médico general psiquiatra y se está dejando de lado las funciones del profesional psicólogo. A ver, como ya hemos dicho, esta ley da énfasis al trabajo de un equipo interdisciplinario. El artículo 25 lo establece claramente. Cuando se realiza una competencia para el diagnóstico, en el diagnóstico va a participar el profesional de la medicina con especialidad en psiquiatría, pero con el apoyo técnico del equipo de salud mental. ¿Quiénes integran el equipo de salud mental? Lo establece el reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 007-2020. Está integrado por el profesional de la medicina con especialidad en psiquiatría, el profesional de psicología, según lo establecido por la Ley de Trabajo del Psicólogo, el profesional de la enfermería, el profesional de trabajo social y los profesionales de otras disciplinas, según las necesidades del caso. No colisiona tampoco la Ley de Trabajador Psicólogo. La Ley de Trabajador Psicólogo lo que dice que el psicólogo es el profesional de la conducta humana, lo dice el artículo 2 de esta ley, es la Ley 28369, es el profesional de la conducta humana que realiza un diagnóstico de la salud mental en el ámbito psicosocial. Entonces,
Mientras que el psiquiatra va a acentuar su mirada en una dimensión biológica del trastorno mental, el psicólogo hace o se enfoca en la dimensión funcional del trastorno mental, con un enfoque psicosocial. Ambos trabajan en equipo para realizar el diagnóstico del problema de salud mental. En conclusión, señora presidenta, no encontramos ningún conflicto de relevancia constitucional en el presente proceso, ni siquiera encontramos una antinomia, una colisión entre normas de rango legal. La ley de salud mental se interpreta sistemática y armónicamente con la Ley General de Salud, con la ley del trabajador psicólogo, con la ley del trabajador social, con la ley de trabajo del enfermero. Por tanto, solicitamos que la demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Gracias. Muy bien. A continuación se va a consultar a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Consultamos al magistrado Miranda. Ninguna pregunta, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Ernesto Blume está registrado en el chat que no va a formular preguntas. Magistrado Carlos Ramos. No, presidente, en este caso. Gracias. Magistrado José Luis Ardón. Yo quería preguntarle lo siguiente. Inclusive el Tribunal Constitucional en el expediente 194-2014 PHC se refirió o comentó, yo diría que comentó esta ley indicando que sustituía el modelo médico de salud mental por un modelo social. Entonces, inclusive el Tribunal Constitucional en mayoría, ¿no?, ha señalado ya esta situación. ¿No le ve usted ese alcance a esta ley de haber sustituido un modelo de comprensión de la salud mental por otro? Gracias. A ver, señor abogado. Sí, atendiendo a la pregunta del señor magistrado, digamos que esta ley lo que ha dado, más que un reemplazo, es una mejora, un perfeccionamiento en el enfoque, ¿no? Este enfoque ahora va a ser interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Y comunitario. Por eso es que hace no solamente modifica la Ley General de Salud, sino también en lo que se refiere a lo que es la atención en salud mental, hace esta serie de reformas para, digamos, cubrir de mejor manera las diversas atenciones en salud mental a través de diversas acciones que ya hemos señalado, en el carácter promocional, preventivo, terapéutico, de rehabilitación y reinserción social. Y si hubiera un conflicto, las opiniones, digamos, los pareceres de los diferentes profesionales, ¿no?, de distintas disciplinas respecto a la salud mental de una determinada persona, ¿qué opinión prevalecería? Sí, atendiendo a la consulta del señor magistrado, la pregunta del señor magistrado, el reglamento de la ley tiene una exposición de motivos, y esta exposición de motivos lo que señala es que cuando se realiza un diagnóstico participa todo un equipo, ¿no? Este equipo, si bien es cierto, está a cargo del médico psiquiatra colegiado, va a contar con el apoyo de otras disciplinas, otras profesiones, entre ellas las de el psicólogo profesional, las de terapia ocupacional, trabajador social, el enfermero, y otras según las necesidades del caso. Señala la exposición de motivos que esta relación no necesariamente debe ser de jerarquía, sino es una relación de paridad. La ley no señala expresamente que es el médico psiquiatra el que tiene la palabra final. Se entiende que es un diagnóstico, ese diagnóstico tiene diversas aristas y está integrado por diversos profesionales. La idea está que entre todos ellos lleguen a un diagnóstico por consenso sobre el problema de salud mental. ¿Alguna otra pregunta, magistrado Sardón? No, eso es todo, gracias. Ya. Magistrado Espinosa Saldaña. Sí, gracias. Voy a hacer unas preguntas. Señor procurador,
vamos yendo tras sus pasos. Usted acaba de decirnos que hay un reglamento donde se establece que hay un equipo, entonces, pero el problema cuando hay un trabajo interdisciplinario, no sé si me está escuchando porque lo veo moviendo papeles, preferiría que me esté escuchando, ¿sí? Entonces, siempre hay una rectoría. O sea, el trabajo interdisciplinario implica que alguien es el rector. Y si estamos señalando en el artículo 9 de la norma que primero viene la cuestión de medicar y después van a venir y luego, si vendrán las atenciones psicoterapeutas, no estamos poniendo lo que debería ser la última ratio. Siempre en salud mental se ha hablado, lo último es llenar a la gente de remedios. Primero se busca procedimientos menos invasivos. El artículo 26 va en la misma línea. Lo que prevé es que haya suministro de medicinas, más no intervenciones terapéuticas. Entonces, seamos claros, ¿quién es el jefe aquí? El jefe es, ¿qué médico es el que da medicinas para enfrentar un problema de salud mental? El psiquiatra, pues. Entonces, en los hechos, esta ley está estableciendo que hay una rectoría de los psiquiatras y cuando la situación en cualquier manual de derecho a salud es que a lo último que se recurre son a los remedios que da el psiquiatra. Se comienza siempre por técnicas menos invasivas. Entonces, yo quisiera, no le pido que lo responda ahora, pero lo responda por escrito, porque acá sobre este tema hay abundante bibliografía, ¿ya? Entonces, porque lo que consagra esta ley, entonces no sé si decir es constitucional o no, pero no sé si en términos de atención médica, y ahí sí puede estar la discusión constitucional, en términos de lo que significa el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la salud, es bueno poner la carreta antes de los caballos, que es lo que está ocurriendo aquí en la práctica. Le pido ese informe por escrito, por favor, a la brevedad para mejor resolver, ¿ya? Muchas gracias. La causa queda al voto. A continuación vamos a hacer un receso de 5 minutos para prepararnos para la audiencia del caso 16-2020, demanda Poder Ejecutivo versus Congreso en relación a los aportes de la ONP. 5 minutos exactamente, tenemos 11:45, 11:50, retornamos.